Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, a la hora que ustedes vean este video, les voy a grabar, les voy a explicar la presentación que les tenía que haber pasado el día de hoy. Lo que nos vamos a tratar de hacer hoy es ver cómo, desde la perspectiva microsociológica, se acerca, digamos, el estudio de la conducta. Es el conductismo, solo que pues en una versión mucho más avanzada de la que originalmente ustedes conocieron en la Escuela de Ciencia Política, que al principio el conductismo tenía un enfoque más macrosociológico. Entonces, de eso trataría, digamos, el día de hoy. Para principiar, habría que recordar que desde la sociología había, por lo menos desde la perspectiva inicial, hay tres formas de entender lo que podríamos llamar acción social. La conducta, que en la primera versión de la sociología conductista se consideraba la conducta como una reacción estímulo-respuesta y por lo tanto era un acto mecánico, producto de los instintos naturales o los acondicionamientos sociales que no implicaba decisiones. Weber, por ejemplo, planteaba que no era acción social. Una acción social individual, que es un acto con un fin personal y no pensada para la interacción social, esto implica ya decisiones, es un nivel superior al tema de la conducta y la que por excelencia sería el objeto de estudio de la sociología, la acción social, que implica una interacción, un acto desarrollado con un fin social, que es la intersubjetividad. Este esquema, si ustedes se recuerdan desde la perspectiva weberiana, la más importante era la última, la acción social. La acción no social y la conducta eran, digamos, elementos que no eran tan importantes, porque aquí lo que interesa a la sociología es las motivaciones y también las formas de toma de decisión que adquiere la acción social. Entonces, la última, el tema de acción social, es la que privilegia la sociología micro. Pero ustedes se van a dar cuenta que la forma en que el conductismo posterior, digamos, desarrolló el tema de la conducta, superó este elemento estímulo-respuesta mecánico y desarrolló una perspectiva que es mucho más interesante, que se acerca más al concepto de interacción que plantearía. Es por la visión. Entonces, la conducta, desde la psicología, tiene dos excepciones. Acción que ejecuta un individuo en un contexto determinado, observador externo, objeto, y la relación que se establece entre elemento de asociación, observador de los motivos, de las motivaciones y la parte subjetiva. Entonces, la conducta es un elemento hondamente arraigado, pero desde esta perspectiva ya no es un elemento simplemente mecanicista, ya tiene otros elementos más interesantes y más desarrollados. En sociología, la conducta es el grado más repetitivo de una acción social, menos contingencia, toda conducta que está dirigida a la sociedad, pero que por ser repetitiva o interiorizada es diferente al concepto de acción que implica decisiones. Si ustedes se recuerdan, yo les explicaba, por ejemplo, que en un momento cuando ustedes tomaron la decisión de entrar a la Escuela de Ciencia Política, pues obviamente hubo un proceso de de articulación, digamos, un proceso de pensamiento o de decisión que en alguna medida llevó a una toma de decisión, que es por qué iban a estudiar sociología en la Escuela de Ciencia Política. Entonces ahí hay un proceso obviamente de acción social como tal, hay un proceso de deliberación y un proceso de toma de decisión. Una vez que ustedes ya toman la decisión, entonces ya se convierte esto en conducta. Ya ustedes cuando se dirigen a la universidad o cuando llegan, digamos, la hora de tomar clases, bueno, ahora no estamos llegando a la universidad, pero sí nos estamos conectando vía internet. Entonces a cierta hora y ciertos días programados por la escuela, pues ustedes saben que se tienen que conectar y hay toda una serie de mecanismos y procedimientos que ya están aceptados, que ya no implican decisiones, pero en alguna medida sí implica interacción, sí implica motivaciones y sí implica una serie de elementos que, por supuesto, para la sociología conductista son relevantes de entender, pero ya es diferente al tema de la acción porque ya no implica decisiones. Y el tema de la conducta ya implica también una lógica interiorizada que es un grado superior, obviamente, al tema de la acción. Conducta en sociología, entonces, se entiende como una
como una acción que está mediada por decisiones que pretende hacer compatibles los intereses, deseos y motivaciones de un individuo con el entorno estructural que se desenvuelve. Hay una serie de elementos de interacción y de procesos, digamos, de subjetividad presentes en esto. Por ejemplo, cuando ustedes entran en la carrera de ciencia política o de sociología, pues hay un porqué, un para qué, hay un ideal, digamos, que persiguen, pero también hay intereses, hay un conjunto de elementos que motivan y que llegan a tomar la decisión. Pero cuando ya se arraiga, digamos, ese comportamiento, cuando ustedes a lo largo de los 5 años se acostumbraron a ir a las clases y asistir y todo lo demás, hay mecanismos que se agregan. Si los profesores son buenos, si la clase me satisface, si estoy, digamos, obteniendo las motivaciones, digamos, los intereses que yo esperaba, todos los elementos que yo esperaba, si hay una concordación entre lo que yo esperaba y lo que voy obteniendo, y hay una serie de elementos. Y también incluso cuando ustedes van viendo si las perspectivas laborales son buenas, y ahí donde aparece realmente procesos en los cuales se puede pues corregir en dado caso esa decisión. Como en mi caso, cuando yo empecé en la Universidad de San Carlos, pues la primera decisión fue meterme a ingeniería. 2 años después, pues obviamente ya había llegado a la conclusión que había tomado una decisión errónea y fue cuando me salí de ingeniería, aunque eso también tuvo un costo, por supuesto, tuve que sopesar el tema del costo. Cuando llegó con mis padres y les digo, miren, voy a salir, pues me dijeron, bueno, ¿qué pasa contigo realmente? No era la primera decisión fallida que había tenido, entonces era casi como otra vez la oveja negra, ¿no? Entonces el estigma de la equivocación, quizás eso permitiría que en alguna medida alguien continúe en una carrera que no le gusta, pero eso obviamente tiene consecuencias posteriores. Hay todo un proceso obviamente de liberación y me salgo y vuelvo a empezar. Y entonces ya con el tiempo, cuando vuelvo, digamos, a decidir y asumir la postura de la sociología, pues obviamente ya hay un proceso de liberación de nuevo para saber si no me equivoqué otra vez. Y menos mal, desde entonces yo dije, bueno, sí, hay una concordancia entre lo que esperaba y lo que voy obteniendo, y hay una satisfacción, que esa satisfacción entre lo que obtengo y lo que espero es lo que motiva realmente a seguir adelante con esa decisión, y entonces hay una conducta que se refuerza y que se consolida. Una vez que la conducta ya se consolida, pues ya hay un proceso obviamente de estabilización de esa conducta que por supuesto la hace interesante. De esa mediación entre interés y fines con posibilidades reales, pues obviamente determina el curso de acción. Si sigo en esa decisión, si arraigo la conducta, o si, pues obviamente me retraigo y vuelvo a desarrollar una conducta diferente. En este caso sería, pues si me meto a otra carrera, en mi caso. Entonces, entre la acción y la conducta hay una diferencia. La acción es única y repetible, y la conducta es ya digamos, una repetición de ciertos elementos que van arraigando, digamos, en el espíritu humano. Entonces, acá, mientras más se arraiga la conducta, menos decisión se toma y obviamente se vuelve más repetitivo, menos contingente. La acción es más contingente, tiene mucho más peso en el ámbito, digamos, de la decisión y, por supuesto, no necesariamente repetitiva. Puede ser un acto, digamos, que se vuelve único, y pues obviamente cuando un acto social se repite, pues obviamente se puede volver conducta. Entonces ahí está la diferencia. Los dos implica decisiones, pero hay menos contingencia en uno, que es el tema de la conducta. Hay, digamos, una espontaneidad mayor en el tema de la acción, pero los dos obviamente son elementos que en alguna medida le interesan a la sociología, no como en la primera fase del conductismo, que pues se veía la conducta como un elemento mecánico y que ya no tenía entonces ningún interés para la sociología. El conductismo, entonces, desde la teoría de la acción a la teoría de la conducta, pues habría que entender esta visión microsociológica que la que les presento presentar. El énfasis aquí es la predicción y el control. El conductismo, en una medida que ya se arraigó, pues se vuelve más producible. Hay una conducta que se repite y por lo tanto presenta menos grados digamos, de incertidumbre. Pues obviamente es mucho más controlable y es mucho más confiable que la acción es, pues obviamente, como les decía, como es más única y más irrepetible, pues puede variar con el paso del tiempo,
y puede haber una decisión un día y al día siguiente otra. Hay esos vaivenes en la acción que en la conducta pues obviamente no se plantearía. Entonces, en la vida cotidiana, en la sociedad, creo que la sociedad espera más desarrollo de conductas que desarrollo de acciones sociales. Perdón. Entonces se vuelve, como algunos autores, el primero fue John Watson, uno de los precursores de esta teoría, pero por supuesto esta era una vertiente obviamente más organicista y también obviamente más mecanicista. Planteaba, digamos, esta lógica de un estímulo-respuesta más mecánico, que no, si ustedes quieren, le despoja un poco todo el tema de decisión y todo el tema de intersubjetividad de sentido, que después se le otorga, digamos, a la conducta. Y obviamente que hay un proceso de adaptación en el cual el organismo se va adaptando realmente a estas conductas y por supuesto van generando un cierto hábito. La adaptación puede ser vista como un elemento, digamos, interesante del organismo para superar ciertos elementos. Al principio, por ejemplo, puede llegar a un lugar y sentir frío, pero con el tiempo, digamos, las personas se adaptan al frío y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno llega a un lugar caluroso. Uno ve a las personas que parece que ya se acostumbraron, ya se adaptaron al calor o al frío, y entonces uno puede estar en un lugar muriéndose del frío con un montón de chamarras y las personas del lugar puede ser, digamos, que ya anden mucho más ligeras porque ya llegaron a un grado de adaptación de las circunstancias. También las personas, por ejemplo, que viven en áreas de guerra, de violencia, tienen mucho menos sensibilidad a la violencia porque ya están adaptadas, obviamente, al tema de la violencia, de la guerra, de la muerte, mientras que uno, pues, obviamente todavía tiene ese nivel de sorpresa. Entonces, la adaptación es un elemento importante dentro del tema conductual. También, obviamente, existe en una primera base el tema estímulo-respuesta. Los primeros, digamos, experimentos se empezaron a desarrollar de la conductismo inicial, se empezaron a desarrollar, por ejemplo, con los perros, cuando los perros, los animales, obviamente miraban comida, empezaban a salivar, y entonces, pero, por ejemplo, asociaban el tema de la comida y la salivación con una campana. Paulatinamente empiezan a sustituir el tema de la comida, ya solo la campana, pero entonces la respuesta, estímulo, respuesta inicial, que era la comida, se va asociando a un tercer elemento que es la campana, y después obviamente ya existe una vinculación directa entre la campana, que sería como el anuncio de la comida, y la salivación. Ya cuando hay esto, digamos, hay un elemento automático de estímulo-respuesta, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano va en la calle y ve un semáforo en rojo, por supuesto, entonces ya sabe que el rojo es para parar y el verde es para seguir. Y estos son, digamos, elementos conductuales inmediatos. Ya uno no se pone a pensar si hay que parar o no. Ve el rojo y automáticamente para. Ve el rojo, el verde y automáticamente sigue. Y eso es lo interesante de la conducta, que ya arraiga ciertos procedimientos y entonces se evita la ardua tarea de tomar decisiones o de pensar. En la coordinación, la conducta es muy relevante. Y eso es lo que Pavlov llamó el reflejo condicionado. Ya uno ve el rojo y automáticamente para, uno ve el verde y automáticamente continúa. Insisto, es un elemento de coordinación muy importante que permite, digamos, obviamente facilitar mucho la convivencia social. Cuando se acerca, digamos, el 14 de febrero, pues todo el mundo ya sabe que hay que comprar rosas o flores o chocolates o lo que, digamos, en alguna medida se ponen de acuerdo con la persona querida, ya más o menos uno va conociendo a la persona querida y automáticamente, obviamente, ya se proveen estos elementos, ya no hay mayor que explicar. El 14 de febrero, si yo acostumbro a darle flores a la persona que quiero, pues ya no le tengo que explicar, solo sabe el día, ve los elementos y ya sabe, digamos, por el contexto a qué se refiere y eso evita mucha comunicación, mucha necesidad, digamos, de interacción. Simplemente se desarrollan y eso genera justamente, favorece la coordinación. Igual el tema de las horas, los pactos en torno a la hora. Por ejemplo, en esta clase, a cierta hora ustedes se tienen que conectar y ciertos días, por supuesto.
Y esos son elementos que, insisto, favorecen la coordinación y favorecen la relación entre humanos. Si ustedes se ponen a pensar, estos reflejos, digamos, estos elementos de reflejo condicionado están llenos en la sociedad. Se acostumbra a que uno diga hola y que el otro diga hola también de regreso, y una serie de elementos consensuales que ya están íntimamente conocidos y arraigados en la sociedad que, pues obviamente, favorecen el intercambio y favorecen el relacionamiento. La diferencia con el acto sería, con la acción social, es que la acción social sí requiere una mediación, sí requiere un proceso de deliberación, un proceso más largo. Imagínense ustedes si en cada, digamos, en cada esquina de las calles tuviéramos que ponernos de acuerdo si pasamos o no pasamos, ¿cuánto tiempo perderíamos haciendo eso? Entonces es mucho más ágil y mucho más expedito el tomar decisiones por esta vía. Bueno, el condicionamiento entonces y el reflejo condicionado son dos elementos muy importantes para la teoría conductista. En el conductismo de Skinner se desarrolló, digamos, una lógica estímulo-respuesta apoyada por los principios de refuerzo que ya en alguna medida se elevan a la parte mecanicista, y es donde ya empieza, digamos, a desarrollarse un elemento más interesante de otros elementos que ya son deductivos de una teoría racionalista. Entonces ya aquí vemos, digamos, Skinner plantea que el conductismo es una ciencia, y es una cierta, digamos, ciencia que permite la predicción, que es un elemento del conductismo de este tipo. Y obviamente el elemento central también es que permite desde la sociología y desde la sociedad el control, digamos, la predicción, que es quizás lo que más le interesa al conductismo, el orden, la preservación, digamos, de ciertos procesos y la conservación de ciertos elementos que por supuesto generan cierta conducta y ciertos procesos. En la sociedad creo que esto ustedes lo pueden ver con toda propiedad. Ya cuando ustedes se meten en Facebook, automáticamente, digamos, ya saben cómo se maneja la red social y le dan, digamos, el like, lo comparten en Twitter y una serie de elementos, y muchos de esos elementos están desarrollados por la adaptación, están desarrollados por la interacción, pero también, digamos, por el proceso obviamente de arraigo y de reflejo condicionado. Ya automáticamente uno reacciona y se desarrolla, digamos, en estas redes sociales y en estos procesos. Y esto, obviamente, gestiona o desarrolla un orden. Quizás esa es la parte que más le interesa al conductismo. Todo el tema de conductas y procesos favorecen la interacción y favorecen el desarrollo normal de una sociedad normal, entre comillas. Por ejemplo, en los restaurantes de cierta categoría, pues se sabe, digamos, que las personas, para que consuman más, para que se sientan más a gusto, pues obviamente les ponen música tenue, digamos, luz tenue, les generan, digamos, una música suave, por ejemplo, si es romántica, para que la gente se sienta a gusto, que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en los trabajos, en donde tratan, digamos, de poner ciertas condiciones para que la gente se sienta a gusto, y esto, por supuesto, para el tema de los restaurantes, es para que gasten más, y en el tema del trabajo, para que rindan más en sus labores. Y eso favorece, digamos, el control, pero también el orden. El conductismo es, obviamente, uno de los elementos más importantes. Para eso hay que entender las teorías básicas del comportamiento, que es obviamente lo que le interesa al conductismo más avanzado. Y, si ustedes se dan cuenta, también el poder predictivo, que es lo que le interesa. Desde la perspectiva del poder, una vez que logran entender los procesos y los elementos de la conducta, pues ya obviamente se pueden desarrollar mecanismos de control mucho más relevantes y mucho más predictivos, que favorecen obviamente la dominación de una clase por medio de la otra. Ya vamos a ver que esto tiene, digamos, cierta aplicación a la política y a los procesos electorales, pero también al mercado, a lo que ahora se llama neuromarketing, a ciertos procesos que en alguna medida favorecen el control de unas personas por... Entonces dice el poder predictivo, Skinner decía, en el análisis experimental de la conducta nos dirigimos a un tema que solo es manifestante de la conducta de un individuo y por lo tanto se puede observar sin las ayudas estadísticas usuales
sino también objetivo y real que no requiere teorización deductiva. Es un elemento obviamente que tiene una capacidad de predicción muy grande. Hay un giro racional en el tema conductual. La acción, hay un beneficio, pero también hay una situación que es recíproca. La acción recíproca, por ejemplo, puede ser laboral, amorosa, conyugal, amistosa y solo continuará en la medida en que sea redituable para ambos bandos. Eso quiere decir que los dos obtengan, digamos, beneficios de esa relación recíproca. Los fundamentos de este elemento, de esta lógica, que esto es lo que ya, digamos, en la teoría sociológica se llama la teoría del intercambio, pues es como una suerte de intercambio de una empresa, realmente. Usted va a la tienda, da dinero y le obtiene, digamos, algo a cambio. En las relaciones sociales hay un esquema similar de intercambio, que obviamente en este caso ya no es un bien por un dinero, sino otras características, pero que si ustedes se dan cuenta tienen cierta similitud con esta lógica de la empresa o de el intercambio. Algunos teóricos del intercambio, digamos, son John Dewey y Harold Cayley, y en la sociología George Homans y Peter Blau, que son los teóricos del intercambio que ya le dieron este giro racionalista y más microsociológico. Solo cobró popularidad también en la época de los 70 del siglo pasado. Pero me parece que el conductismo ha evolucionado muy grandemente en los últimos años. Emerson desarrolló la teoría estructural de redes. Las personas para quienes los eventos son beneficiosos tienden a actuar racionalmente a fin de que estos eventos ocurran. Las personas acaban finalmente saciadas de los eventos conductuales, de manera que la utilidad de estos eventos disminuye. Los beneficios que obtienen las personas de los procesos sociales dependen de los beneficios que son capaces de proporcionar en el intercambio. Esto confiere a la teoría del intercambio su preocupación focal por el flujo de beneficios en la interacción social. Y eso implica una relación de intercambio recíproco. Eso es quizás el elemento más interesante que, digamos, desarrolla este elemento. Hay una red de intercambio con los siguientes componentes: un conjunto de actores que pueden ser individuales o colectivos, unos recursos valiosos que se distribuyen entre los actores y una serie de oportunidades de intercambio entre todos los actores de la red. Las relaciones de intercambio, las oportunidades de intercambio existen entre los actores. Y esto es un elemento obviamente interesante porque esta red de intercambio implica beneficios para ambos, reales o percibidos en alguna medida. Y obviamente esta tiene conexión con los análisis de redes, que es una perspectiva, me parece, digamos, muy importante y muy interesante. De hecho, las redes clientelares y las redes, digamos, sociales, hay una forma de ver esto, digamos, y que tiene una aplicación para el estudio de la política y de las elecciones en el ámbito sociológico. Vamos a pasar un poco más rápidamente. Las bases de la teoría del intercambio. Bueno, obviamente esto es parte del hecho social. Veamos lo que dice Homans en esta frase: el mejor ejemplo de hecho social es una norma social, y las normas de los grupos a los que pertenecen constriñen ciertamente la conducta para lograr la conformidad de muchos individuos. No se trata de la existencia del constreñimiento, sino de su explicación. La norma no constriñe automáticamente. Los individuos la aprueban cuando lo hacen porque juzgan ventajosa probarla, y es la psicología la que se ocupa del efecto sobre la conducta de la ventaja percibida. Entonces, al final de cuentas, el conductismo se basa, según la teoría del intercambio y según estas visiones, en un elemento racional de costo-beneficio. Las personas la ven como beneficiosa en alguna medida, ya sea racionalmente hablando o incluso moralmente hablando, porque la ven justa o necesaria. Y eso es lo que hace que las personas aprueben. Entonces, regulación, hay un proceso obviamente de interiorización y de validación. Y eso es lo interesante. Según esto, hay ciertas proposiciones que determinan el curso de estas conductas. Primero, proposición del éxito. Cuanto más sea recompensada la acción de una persona, tanto más probable que ésta lleve a cabo esta acción. Por ejemplo, si una persona empieza a desarrollar estas conductas y empieza a recibir aprobación, pues obviamente esto favorece un reforzamiento, digamos, de la conducta,
y obviamente empieza a generar una lógica de arraigo de esa misma conducta. La proposición del estímulo. Si el concurso de un determinado estímulo o de una serie de estímulos ha sido ocasión en el pasado de que la acción de la persona se haya visto recompensada, entonces cuanto más semejantes sean los actuales estímulos a los pasados, tanto más probable es que tal persona realice esta acción u otra semejante. Entonces es, digamos, el reforzamiento o el estímulo positivo lo que genera, digamos, el arraigamiento de esa conducta. Generalización versus discriminación, este es otro principio. En la anterior proposición se contrapone la generalización, la tendencia a ampliar la conducta a determinadas circunstancias, a la de discriminación, de lo específico de las circunstancias generales. Pues sí, uno tiene que ir viendo, digamos, que hay ciertas diferencias entre, digamos, generalización y discriminación. Un pescador puede generalizar el que pescar en pozas profundas lleva mejores resultados, pero puede discriminar que para que eso pase no debe haber exceso de contaminación, por ejemplo. Entonces, no hay siempre, digamos, no siempre que hayan pozas profundas, va a haber posibilidades de mejores resultados. Hay otras condiciones que también hay que, digamos, considerar. Proposición del valor. Cuanto más valiosa sea el resultado de una acción para una persona, tanto más probable es que ésta realice esta acción. Entonces, por supuesto, aquí ya aparecen ciertos elementos de costo-beneficio. Mientras más valorada sea, digamos, lo que se recibe, mayor incentivo hay a seguir desarrollando esta acción. Se divide en dos estímulos positivos, recompensas, o estímulos negativos, castigos. La primera alienta a determinada acción, la segunda pretende evitarla. Por ejemplo, en esta lógica, un delincuente recibe un castigo, puede ser muy ejemplar, para, digamos, desestimarlo. O un héroe recibe un gran premio para incentivar, obviamente, la generación de este tipo de conductas heroicas. Los castigos. Hoffman creía que los castigos eran ineficaces para conseguir que las personas cambien su actitud. Esto es lo que en alguna medida se plantea desde esta lógica, que es, obviamente, la mano dura, pues no siempre, digamos, genera buenos resultados, porque puede, digamos, generar más bien respuestas mucho más violentas y mucho más, digamos, generalizadas, más grandes de lo que se quiere evitar. Proposición, saciedad, digamos, privacidad, saciedad. Cuanto más haya recibido una persona una recompensa determinada en un pasado inmediato, tanto menos valiosa le resultará toda unidad posterior de esa misma recompensa. Entonces, la primera reconocimiento que recibo me gusta, pero mientras más reconocimiento recibo, pues los reconocimientos posteriores ya no tienen el mismo valor que el primero. El costo de la recompensa que se pierde cuando se realiza una acción alternativa. Entonces, el beneficio es el intercambio social, se define como la proporción en la que las recompensas superan a los costos en los que se incurren. Cuanto mayor es el beneficio que una persona recibe como resultado de su acción, más probable es que se realice acción. Agresión-aprobación es otro principio. Si una persona no recibe por su actividad la recompensa que esperaba o recibe un castigo que no esperaba, sentirá indignación, y al sentirse indignado, los efectos de una conducta agresiva le valdrán de recompensa. Entonces, por supuesto, si no recibe lo que espera, solamente puede generar un proceso de agresión o de agresividad, indignación. Jamás habla de la frustración que lleva a la indignación. Proposición 5b. Cuando la acción de una persona recibe la recompensa que espera, especialmente una recompensa mayor que la esperada, o no recibe el castigo previsto, se sentirá complacida. Lo más probable es que realice la conducta aprobada y los resultados de esa conducta se conviertan en más valiosos para ella. Aquí es el contrario. Más bien es la lógica de recibir una recompensa mayor a la que yo esperaba o un castigo menor al que yo esperaba. Y esto es positivo. Si lo anterior es negativo, esto es positivo. Proposición de racionalidad. Al optar entre acciones alternativas, una persona suele elegir aquella para la que, tal y como percibió en algún momento, sea mayor del producto valor B del resultado multiplicado por la probabilidad P de obtenerlo. Esto implica que los actores tienden a maximizar sus ganancias, pues obviamente es mejor aquellas ganancias, obviamente, que aquellas acciones que resulten en mayor ganancia.
y menor costo, por supuesto. Valor versus probabilidad. El corolario de la anterior proporción es que acciones con recompensas muy elevadas pero poco probables se devalúan. Por el contrario, acciones con recompensas de bajo valor pero altamente probables son muy apreciadas. Entonces aquí tiene que haber un equilibrio entre probabilidad y valor. Cuando el valor es muy alto pero es muy poco probable, es menos digamos, los individuos tienden a desarrollarlas menos, mientras que si hay acciones muy probables, pero con un valor, aunque sea un valor muy bajo, pues estas obviamente tienen mayor probabilidad de ser desarrolladas por el individuo. La percepción sobre la probabilidad se basa en la experiencia, procesos de generalización, discriminación. Importancia de estudiar la conducta. Bueno, entonces esto obviamente con todos estos principios, ustedes se dan cuenta, solamente permiten la predicción, permiten el control, permiten el orden, permiten la reproducción de ciertos elementos para un gerente, para un político, para un gobernador, para un presidente. Solamente es muy importante conocer estas bases porque permite, digamos, una estabilidad de la conducta que, pues obviamente permite la generación de ciertos beneficios para los que dominan. Bueno, entonces la conducta es un elemento muy importante para el poder. Definen obviamente las relaciones y pues obviamente guían la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, bueno, esto obviamente es lo que vamos a tratar de visualizar. Esto tiene aplicaciones muy actuales, digamos. Neuromarketing, por ejemplo, esta lógica, oferta 2 por 1, aquí hay adaptación, aquí hay estímulo-respuesta, pero aquí hay también control. Aquí hay esta aplicación, digamos, de ciertos elementos y se ha demostrado que la palabra oferta tiene una poderosa incidencia en las personas. Los motiva, los estabiliza, los domestica en alguna medida. Y ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas en la sociedad que están desarrolladas de esa forma. Y desde esa perspectiva, pues obviamente el neuromarketing es ese desarrollo de convertirnos de ciudadanos a meros consumidores. Y eso, por supuesto, paradójicamente está basado en la plena conciencia y en la plena libertad. Entonces, lo más interesante es que es como una suerte de cárcel de hierro que plantearía Weber. Algo, digamos, que no se impone y que es libremente escogido, por lo tanto es muy sólido, es muy establecido, es muy poco probable que se pueda. Entonces ahí es donde aparece la psicología del consumidor, pero también la psicología del estímulo-respuesta, que por supuesto es muy importante para el control y para la relación. Entonces existen tres factores para la toma de decisiones. Los cognitivos y conductuales hacen referencia sobre todo a las personas, cómo las personas procesamos la información del día a día y cómo obviamente nos impacta. Los factores conductuales, hay que tener en cuenta que también existen diferencias entre hombres y mujeres de percibir los estímulos. Los factores personales también dominan en psicología, que son básicamente los elementos de edad, sexo, cultura, lugar de origen. Pues obviamente ahí es lo que digamos, el marketing llama la segmentación. Cada grupo, cada segmento responde de manera diferenciada al resto. Y ahí hay todo un estudio, digamos, de cómo se segmenta y cómo se desarrollan estos elementos. Y los factores sociales. Los factores sociales son críticos para entender el comportamiento del consumidor. Máxime en la era de información en lo que nos encontramos sumergidos y con las redes sociales en plena ebullición. El influencer es una persona que desde luego es un usuario de Instagram, pero también puede ser un miembro de la familia. Desde esa perspectiva, obviamente sabe más o menos qué es lo que produce la viralización, qué es lo que impacta y qué es lo que genera interés. Y eso, por supuesto, es un elemento social que hay que ir sabiendo. Hay ciertas cosas que deben decir y otras que no. Hay ciertas imágenes, ciertos elementos que producen relación y otros que obviamente más bien producen indignación. Todos estos elementos obviamente son los que hay que ver. Y los factores sociales también, el más importante es la cultura.
Hay ciertas cosas que en algunos lugares funcionan y en otras no. Hay que entender el contexto cultural y el contexto etnológico en el que se insertan, digamos, estos elementos. El ejemplo de Hofstadter. Si queremos adaptar un producto norteamericano a la población guatemalteca, tendremos que tener en cuenta el modelo cultural de Hofstadter, el cual determina según una serie de puntuaciones que ese aspecto difieren de una cultura a la otra. Siguiendo este caso, dado que Estados Unidos puntúa muy alto en individualismo, y Guatemala es mayoritariamente una sociedad que se vertebra en torno a la familia, si queremos hacer un anuncio publicitario adoptado desde América hasta Guatemala, lo mejor es que incluyamos mensajes que promulguen valores familiares. Y el ejemplo clásico es el del Lego, que básicamente entendió, digamos, cómo se desarrollaba. Por ejemplo, en este, digamos, cuando desarrolló, digamos, el contexto eh, Lego, digamos, los chicos norteamericanos rompían las cajas para abrirlas rápidamente, apenas miraban las instrucciones, si las miraban y se zambullían a construir lo que tenían en mente y no lo que el modelo proponía. Una vez terminado, lo desarmaban y comenzaban a construir otro nuevo, así una y otra vez. Una caja de Lego podía durarles toda la vida. Mientras que los chicos alemanes seguían las instrucciones al pie de la letra, separaban las piezas del color, armaban el modelo, que les salía igualito al de la caja, se lo mostraban orgullosas a su mamá, quien todavía más orgulloso aplaudía el logro y lo colocaba en una repisa. Ahora necesitaban otra caja para seguir jugando. Entonces, obviamente, con esta lógica, digamos, en América, había que generar, digamos, un incentivo diferente que el que se desarrollaba digamos, en Alemania, porque en Alemania, pues el orden, el seguir las instrucciones y guardarlo en una repisa una vez que terminaba, pues garantizaba que tenían que, para seguir jugando, tenían que comprar otra caja, mientras que en América, digamos, en América, pues obviamente con una caja podían pasar horas enteras porque nadie seguía el patrón de las normas. Entonces ahí, obviamente, hay ciertos elementos en cuenta y obviamente se desarrolla. El conductismo en la política también se puede ver. Por ejemplo, cuando Jimmy Morales en el 2017 o 18 creo que fue, salió rodeado de militares, pues obviamente lo que aludía era a esa reacción conductual de ver militares, obviamente que eso recordaba, digamos, el pasado militar de los golpes de Estado. Hay un mensaje muy claro en la forma en que se desarrolla esta conducta. Entonces, ustedes se dan cuenta, el conductismo, desde esa perspectiva, tiene muchas aplicaciones y muchos elementos interesantes que hay que recuperar. Y desde esa perspectiva, es una visión microsociológica de la acción que hay que resaltar y retomar con toda propiedad. Bueno, esto básicamente es el video del día de hoy. Espero que lo vean y quizás lo comentamos en la siguiente clase. Así que los veo la semana entrante.